vamos a acercarnos a el caso del asesinato de Tino John, que finalmente se inicia la investigación y en el día martes se iba a desarrollar allí la audiencia de acusación, precisamente, y bueno, para tener información precisa en este caso, porque son varios representantes legales por las diferentes querellas presentadas justamente en este juicio, estamos con este contacto. Ahora sí, ya saludamos. Alfredo Pérez Galimberti es uno de los abogados de Claudia Costa Basso. Alfredo, muy buen día, gracias por atendernos. Roberto y Macarena te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, Roberto, Macarena. Alfredo, mi compañero se refería a la audiencia que finalmente se concretó después de más de un año, pero esta audiencia fue suspendida. ¿Nos puedes explicar qué fue lo que sucedió, qué motivó que se suspendiera o que se pasara, como dijeron, a cuarto intermedio? Sí, es una audiencia de apertura de la investigación penal preparatoria, a partir de la cual se comienza a reunir evidencia con el fin de construir una acusación y llevar el caso a juicio. Además de la Fiscalía, que le pide al juez que notifique a la defensa, que concurra a la audiencia para intimarlo, es decir, hacer reconocer que va a iniciar la investigación, cuál es el hecho que se le reprocha y cuál es la calificación legal que por el momento corresponde. Las víctimas del hecho pueden constituirse en querellantes. De hecho, han pedido la incorporación los hijos, dos de los hijos de Tino John, patrocinados por el defensor público Marcos Ponce, en la función de asistente técnico que, según la ley de la defensa pública, corresponde cuando se trata de casos de violencia institucional. Y también la Liga de los Derechos Humanos ha pedido ser como creyente, y nosotros también, por la pareja conviviente de Tino John con el doctor Jorge Rubiolo, hemos pedido la intervención. Cuando comienza la audiencia, la querella que representa el doctor Ponce pide con cuestión preliminar que se aparte del juez. ¿Por qué razón? Dice que el juez ha dictado el orden de allanamiento que puso en marcha esta máquina infernal, por lo tanto no puede controlar lo que se ha hecho. Por esta razón pide el apartamiento. El juez dice, mire, no creo que sea una causa del departamento, le dicte una orden de allanamiento, pedido de la Fiscalía, que refleja un pedido fiscal, en un caso donde hay una persona que está disparando arma de fuego. Esto es la práctica ordinaria y no tengo razón para apartar. Hace este informe, lo pone en conocimiento de dos jueces, y los dos jueces coinciden con él y rechazan la recusación planteada por la defensa. Inmediatamente, el abogado defensor del imputado pregunta si el fiscal Meyer ha sido supervisor de la funcionaria de Fiscalía que pidió la orden de allanamiento, y efectivamente se le contesta el propio fiscal que sí. En ese caso lo recusa porque le dice que él ha tenido una intervención en esto, ha solicitado la orden de allanamiento que le doy en esta cuestión, y por lo tanto está afectado de una inhabilidad para ser objetivo en el tratamiento del caso respecto de su representante. Perdón, Alfredo, entonces el defensor Fabián Gabalachis, el defensor de Luis Américo Moyano, que es el único imputado hasta ahora por el asesinato de Tino John, fue quien recusó y pidió que se aparte al fiscal jefe de Lago Pueblo, entonces, en este caso. Exactamente, y okay. En este caso corresponde trasladarle en la recusación al procurador general, que verá si confirmó o no al fiscal, y en ese caso incluso hay un recurso frente al juez que puede articular el doctor Gabalachis, con lo cual se frustra la apertura de la investigación preparatoria y se frustra la constitución de querellante, que dará para una próxima audiencia. Quedaría, por ejemplo, una duda sobre
las partes querellantes. ¿Qué pasa? Dijiste, bueno, se rechaza. ¿Qué pasa con esta instancia o con esta intención de, ya sea los hijos, la APDH y la misma Claudia, con su voluntad de ser querellantes en esta causa y con lo que ha dispuesto el juez en esta audiencia? No es ningún problema. Esto se va a resolver. El juez, quedará el juez o será otro, quedará el fiscal o será otro, y el caso sigue adelante, se hace una audiencia, allí se formaliza la apertura de investigación preparatoria, que tiene un plazo de culminación de 6 meses, se puede alongar otros 6 meses y eventualmente por algún tema particular 4 meses más. En ese periodo de 6 meses hay que finalizar la investigación que hará independientemente la Fiscalía, la querella, la defensa hará su propia investigación. Eventualmente se podrá pedir la ampliación de la imputación por hechos vinculados o por más personas en la que encontremos responsabilidad. Y finalmente habrá un momento en que podremos presentar una acusación para llevar el caso a juicio. Nosotros hemos tomado el caso ahora, hace 20 días atrás, así que nos acabamos de poner, digamos, en autos, de revisar la evidencia disponible, y este es un primer paso para justamente construir una imputación, construir un relato de todo el suceso, vinculándolo a las normas penales y establecer las responsabilidades que creemos deben resolverse en un juicio. Doctor, en este caso, concretamente, constituyéndose decir la querella de Claudia Basso, se va a agregar justamente en esta investigación el trabajo del perito de parte, doctor Proeger, ¿no? que realizara, sí. Esto es una pieza bastante fundamental, digamos, en lo que se pueda presentar allí, en este proceso de investigación. Sí, digamos que el aporte de Proeger es importante, pero bien, hay sobrada evidencia de cómo han sucedido los hechos, las diferencias entre la pericia oficial y la pericia de Proeger eventualmente se salvarán. Probablemente la Fiscalía quiere realizar un examen a través de la Policía Federal, eso nos ha contado el fiscal, que tiene el plan de hacer un relevamiento del hecho dinámico con intervención de expertos de la Policía Federal, veremos qué es lo que arroja. De todas maneras, lo que vamos a hacer es un análisis normativo de los deberes, digamos, del deber ser de un procedimiento frente a una persona que está enferma y que necesita que sea, digamos, reducida de manera civilizada para ser hospitalizada, y lo que es un operativo prácticamente militar para acabar con un sujeto que aparentemente genera peligro. Es decir, entre el deber ser y el ser, lo que sucedió y lo que debería haber sucedido, hay una enorme distancia, más allá de las precisiones de las circunstancias en particular del disparo. Alfredo, o sea, lo que quiere decir es que no cuestionarían el texto o el protocolo en sí mismo, sino una implementación, tal vez alegando justamente que haya sido una implementación rápida de este protocolo o de manera errónea, pero hay un protocolo que tiene este grupo de tareas especiales para otros casos. Que, más allá de las normas específicas de la provincia, que pueden ser correctas o incorrectas, hay una comprensión general de lo que debe hacerse con un ser humano que está con problemas. Hay normas internacionales sobre esto, incluso en el curso de la administración de la ministra Garré como ministro de Defensa, una resolución ministerial 605, si mal no recuerdo, del 2013, que propuso la adhesión de las provincias para justamente los hechos en que había que intervenir en cuestiones con personas con enfermedades mentales, personas con problemas de adicción, adolescentes, etcétera.
estas normas, aunque no hayan sido ratificadas por la provincia, son una suerte de soft law, es decir, un derecho que está allí para ser atendido, para ser aplicado como referencia. Incluso en la propia estructura de la orden de allanamiento se dice que hay una persona que tiene una enfermedad mental, no es que van a acercar a un sujeto que tiene rehenes o un peligroso criminal que se ha fugado y que está trincherado, es un vecino de toda la vida, de generaciones, hay que cuidarlo y esto es lo que no se hizo. Alfredo, ¿y si en esa orden de allanamiento se daban, por ejemplo, características para tener cuidados o básicamente daba fe de una situación en particular sensible a la que después no se respondió, ¿se podría excluir o todavía pueden señalar a quien diera la orden de allanamiento justamente para acusar, por ejemplo, contra esa persona? Bueno, es temprano para hacer conclusiones, ya digo, hace poco tiempo que hemos tomado el caso. Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que revisar nuevamente la evidencia y cuando estemos en esa situación veremos qué teoría del caso finalmente presentamos. Por ahora lo que necesitamos es que se abra la investigación para que nos abran la puerta. Una vez que nos abran la puerta veremos qué hay dentro de la casa y ahí elaboraremos nuestra teoría del caso y propondremos lo que entendemos conveniente y correcto. Sí. Alfredo, en este caso el trabajo como representantes letrados de Claudia se suma al trabajo de más representantes legales de como los otros querellantes, digamos, hay como una posibilidad de trabajo conjunto, se enriquece. Bien, esto. Antes del juicio lo que hay es evidencia, solamente hay prueba en el juicio. ¿Por qué? Porque allí la evidencia, un testigo, lo que dice un perito, etcétera, pasa por la contradicción. Es decir, lo que trae la fiscalía o la querella tiene que ser contradicho por la defensa. Y si esa evidencia es fuerte y sobrevive al ataque del contraexamen, entonces será algo en lo que el tribunal puede apoyarse para dictar una sentencia de condena. Lo mismo pasa con la evidencia de descargo que pueda traer la defensa, que tiene que ser sometida también al control de la contraparte, en este caso la fiscalía y la querella. El punto es que, como hay muchos querellantes, habrá que hacer algún tipo de unificación, porque tampoco podemos poner 10 abogados en la acusación y el imputado y un abogado defendiéndose solos. No parece que esto sea una igualdad de armas, así que veremos cómo se administra esto, son cuestiones procesales, se resolverán en el decurso del proceso de investigación preparatoria, que tiene que concluir en un juicio público y oral. Lamentablemente por la fecha del suceso no será un juicio por jurados, que hubiera sido realmente importante que en este caso se aplicara la nueva norma de juicio por jurados, pero los tiempos no dan. O sea, los tiempos serían el motivo por el cual no se hace el juicio por jurado. ¿Y cuáles son entonces estos tiempos? Claro, porque ahora con la prórroga de la puesta en marcha de la ley hablaba de que los casos que iban a entrar en jurados iban a ser los casos ocurridos a partir del 1 de enero del año 2021. Con la prórroga por ley que salió en su oportunidad, pasó al 1 de julio del 2021. Y este caso es de mayo, así que en puridad no entra en la grilla de casos que deberían ser atendidos por jurado. ¿Qué plazo hay, Alfredo, para que el Procurador General defina estas recusaciones? ¿Le corresponde a Miquel Arena únicamente definir sobre Díaz Meyer o también sobre el juez Rolón? No. La recusación de los jueces corre por camino separado del de los fiscales. Le corresponde a Miquel Arena decidir. No tengo en este momento fresco los días que tiene, es un plazo breve, y si el defensor todavía está insatisfecho, planteará esto frente a un juez que se aparte. Incluso podría llegar hasta la Corte Suprema, pero eso no detendría la marcha del proceso. Bueno. Bien, o sea que esta dilación, digamos, supone que estaría dentro
de los términos medianamente previstos, en principio este término de 6 meses, ¿no? Como para sustanciar la investigación. Sin duda, esta dilación no afecta el plazo de investigación preparatoria porque no se ha abierto. Claro. Es decir, hasta ahora la Fiscalía en la audiencia no pudo enunciar los hechos y la calificación legal para que el imputado sepa de qué se lo acusa, así que hasta que ese acto no se produce, no comienza a correr el término de investigación preparatoria. Esta dilación son unos días, se solucionará en 10, 15 días, tendremos una nueva audiencia y allí comenzará a correr el plazo que no se suspende en la feria, así que son 6 meses corridos. Muy bien, Alfredo, te agradecemos mucho esta comunicación, quedamos atentos ante cualquier novedad. Sí, cómo no, con todo gusto y cuando quieran comunicarse no hay ningún problema. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Buenos Hasta días. luego, que tengan buen día.